Diálogo del Fórum de Infancia de Madrid. Estos espacios que tenemos son escenarios de discusión y debate sobre los actuales sufrimientos de los niños y adolescentes en relación también a sus contextos y sus vivencias. Desde nosotros estos escenarios posibles hemos encontrado un punto de organizar este contexto de crisis y colapsos que pueden ser social y político, pero sobre todo en los contextos de guerra. Sabemos que la guerra no es solamente la que está actual, pero nuestra idea es poder extender nuestro pensamiento y nuestra visión sobre los sufrimientos del niño y adolescente, escuchándolos y pudiéndolos hacer una voz dentro de todas las realidades que se nos van presentando. En este sentido, esto es esperanzador, porque el fórum tiene que ser esperanzador. Pensar que hoy decimos la vida de los niños en la guerra, de antes y de hoy, de esta continuidad y de esta complejidad. Por lo tanto, queremos participar y que esto sea realmente una mesa que nos acompañe y acompañarnos para el pensamiento. Y sobre todo porque en este dispositivo del fórum vamos a acompañar a los niños, adolescentes y familias en una continuidad de la vida. Eso es lo que queremos, no a favor de la guerra. Bueno, tenemos el lujo, yo digo el lujo, de contar con experiencias importantes, y uno de los puntos más interesantes es que está pensada desde una investigación. Entonces vamos a poder recuperar cuestiones que están sucediendo y que actualmente podemos ver a esos efectos de esos niños que pueden ser del pasado, pero pueden abrirnos campos para estos contextos interdisciplinarios que queremos abrir en nuestro pensamiento. En este caso, contamos con Paulina Radunsky, que es una psicoanalista que vive en Buenos Aires y que ha trabajado en el Centro de Salud Mental Hugo Rosario, se llama. Sí. Del equipo La Cigarra. Muy interesante esto, con una canción que tiene que ver, que ya nos explicarás. Que ha trabajado con niños que atravesaban padecimientos emocionales severos. Posteriormente, desde esa misma institución, ha realizado prácticas en equipo y en la red con el Centro Ulloa, perteneciente al Ministerio de Justicia en la Secretaría de los Derechos Humanos, asistiendo a víctimas de la dictadura militar que en la Argentina cometió un genocidio en 1976 y que tenemos el próximo viernes también, otro año. Y acompañando a testigos de juicios, también ha realizado el acompañamiento a testigos en los juicios de la humanidad, en lo que se juzgan hasta la actualidad dichos crímenes. También su acercamiento a los niños y el sobrevivientes de Teresín tiene que ver con esa experiencia que hoy nos viene a contar. Eso es Paulina, pero de aquí, a mi lado, está Trinidad Andrés Labrador, que desde el 2017 es una compañera, sobre todo es una compañera que pertenece al Fórum de Infancia de Madrid de su creación. Ha participado desde el año 2007 en el Centro Sefarat Israelí de Madrid, España, en cooperación con el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén. También promueve anualmente cursos para formar profesores españoles en la enseñanza del Holocausto. Trinidad también es profesora de filosofía y, como ya comenté, miembro del Fórum de Francia. Fue docente que viajó a Jerusalén
con el primer grupo, ya les dije, en el 2007, lo que le permitió entrar en contacto con algunos supervivientes de la SOA, sobre todo sefardíes, que le transmitieron un legado de la humanidad completamente opuesto a lo que supuso aquella maquinaria del horror dedicada al asesinato masivo de los seres humanos. Hoy, nosotros hemos creído que es una interlocutora muy importante desde nuestro fórum, que va a poder participar con Paulina y con todos nosotros, y para hacer preguntas como filósofa y para soportar su experiencia. Soportar, esa es una palabra importante, por su contacto con esos supervivientes, y también para todos nosotros tener ese tipo de experiencia. Bueno, buenas tardes, bueno, ya les dije buenas tardes a todos, pero espero que podáis hacer preguntas, la podéis hacer en el chat y trataremos de ir viendo cómo vamos interrelacionándolos con porque ya sabéis que la experiencia nuestra es poder producir pensamiento en un diálogo, que lo tenemos que hacer de acuerdo a estos emergentes que vayan saliendo de la exposición, de lo que haya dicho Paulina y lo que nos haya hecho pensar. Bueno, aquí las dejo. Bueno. Paulina. Bueno, muchas gracias al Fórum de Infancias de Madrid por invitarme y darme un lugar para compartir esta experiencia. Voy a ver si el micrófono, si alguien ve que no funciona, me pone en el chat. ¿Está bien? Bueno, les voy a contar algo que algunos de los que estamos aquí ya han compartido conmigo en todos estos años, pero como ya estamos casi en la última etapa de la historia, voy a tratar de darle una vuelta. La primera época de esta investigación fue reunir las fuentes, ya que en el 98 había escuchado hablar de unos niños que habían estado en Teresín y nada más que eso. No sabía cuántos eran, qué edad tenían. Lo que sí sabía era que siempre andaban juntos, no podían separarse, no querían separarse. Entonces la investigación comienza, la lanzo con esto, comienzo con esto, y aparece, y bueno, y además lo que decían era que habían estado con Anna Freud, pero revisando sus obras, o sea, en las bibliotecas este artículo no existía, no estaba, así que bueno, tuve que primero reunir el artículo de Anna Freud, traducirlo, y luego pensaba, ¿estos niños estarán vivos? Por la edad, por la época, coincidía en ese momento, los 90, finales de los 90, casi 2000, la búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo, y entonces por ese lado eso me suscitó cierto interés de ver qué pasaba con niños que habían estado en esa situación. Entonces aparece primero el documento de Anna Freud, hubo que traducirlo, establecer el texto, ver de qué se trataba, y luego me dicen y me cuentan que hay, esto siempre dos años después, 5 años después, ¿no? Siempre pasa mucho tiempo entre un acontecimiento y otro, y alrededor del 2002 me llega una película de la cual vamos a ver algunos retazos, ¿no? Subrayados para esta charla, con
tres de aquellos niños que están vivos en ese momento. Una documentalista alemana, Beatrix Schwemm, había hecho este documental, y entonces este documental se llama The Children of Bulldogs Bank, que es, son los niños, esos niños de Terezín, que llegan a Bulldogs Bank, que es Londres, a la casa que los foster parents, los sponsors, los padres adoptivos, financian para que Anna Freud y su equipo pueda observarlos durante un año. De esa observación surge ese artículo que Anna Freud y Sophie Dan escriben y que llega hasta el día de hoy. Entonces la directora había escuchado hablar de este artículo, y unos años antes, porque esto va y viene, así como las búsquedas que tienen interrupciones, olvidos, van para un lado, después vuelven, también me llega un primer encuentro que hubo de estos niños que habían estado en Terezín, luego en Bulldogs Bank, y una psicoanalista norteamericana que se llama Sarah Moskowitz los reúne también haciéndoles entrevistas en el año 79. O sea, hay un antecedente. Después del artículo de Anna Freud del año 51, Sarah Moskowitz los logra encontrar, y entonces por primera vez ellos se vuelven a encontrar. Porque luego del año que estuvieron con Anna Freud, son adoptados y son separados, que esto tiene consecuencias. Después las vamos a ir charlando, eso es algo de las preguntas que tenemos. En el 2005, uno de los sobrevivientes de ese grupo de niños, Jack, sube a internet en una página que decía desaparecido, estoy desaparecido, algo que me llamó mucho la atención, y publica una foto de él de pequeño y una foto de él de grande, que la podemos, si quieren, la podemos mostrar. Ahí está. Que al modo de las abuelas ponían al nieto desaparecido, al nieto robado, y al adulto que era el padre, ¿no? En esta página no estuvo mucho tiempo. Debe haber estado un año o dos, y luego el mismo Jack sube su testimonio, que es el relato de su búsqueda, y ahí hay un contacto por el cual yo pude empezar a conversar con él desde entonces. Entonces, ¿qué dice Anna Freud y Sophie Dan y las otras enfermeras, ¿no? Bueno, primero, antes que eso, tuve que ubicarlos, qué era Terezín. Seguramente ustedes lo saben, entonces no me voy a detener mucho en esto, pero es un campo de concentración, pero que fue primero un gueto. Era un gueto donde vivían artistas, intelectuales, judíos, y que luego empiezan a enviar mucha más gente de otros lugares de Europa, y orfanatos enteros, escuelas, ¿no? Con una gran actividad artística. Esta actividad artística pasaba por la pintura, en el caso de los niños, les voy a mostrar, si alguien quiere ir viendo, después lo muestro en el Zoom, el famoso libro de No he visto mariposas por aquí.
donde niños dibujan, escriben poesías, hay conciertos, se escribe música. Ahora yo estuve en Teresín y se ve cómo componían ahí adentro. Este gueto campo se lo llamaba, por un lado, los nazis lo llamaban el regalo que hizo Hitler a los judíos. Los judíos lo llamaban la antesala al infierno, y era una parada Auschwitz, era un lugar de tránsito. Cada vez que representaban los niños la ópera Brundívar, eran enviados a Auschwitz. El mismo director de una película fue utilizado este campo para propaganda nazi, y hubo una campaña de embellecimiento para la cual convocaron a Gerron, que es un director que fue famoso porque había hecho no sé si oyeron nombrar al Ángel Azul con Marlene Dietrich. Bueno, este mismo director fue designado para hacer la película de propaganda, de la cual quedan fragmentos, no está entera, y además me parece que no han querido transformarla en una película de propaganda, por lo cual los fragmentos no han sido editados juntos, sino que a veces hay entrevistas y interrumpiendo esa propaganda. Pero tiene varias lecturas esta propaganda, porque por un lado era un alivio participar del coro o de los conciertos, y al mismo tiempo un acto de resistencia. Entonces, tenemos esa doble faz, ¿no? El día que llega la Cruz Roja a hacer la inspección, después de la campaña de embellecimiento, el concierto fue el Requiem de Mozart. O sea, tremendo. Bueno, luego de ahí los mandan a Auschwitz y así sucesivamente. Pero los niños de los que estamos hablando no estaban ahí, estaban en el pabellón de huérfanos, que yo no lo pude ubicar, no está señalizado. Quizás haya que señalizarlo, voy a proponer que lo señalicen, como se hace ahora en los campos, por lo menos en la Argentina. Es lo que más conozco. Bueno, entonces, llamativamente, el artículo de Ana Freud se llama Un experimento con un grupo que está creciendo. A mí me parece que la palabra experimento es una palabra de época, aunque sea compartida con la ciencia de esa época, ¿no? Durante mucho tiempo estuve un poco detenida en esa cuestión, porque los experimentos eran experimentos. Pero que hayan apartado de la bajada de los niños, Teresín, por Teresín pasaron 154.000 alrededor. Hay diferencias en todos los registros, o sea que no hay exactitud en eso, pero de los 15.000 niños que pasaron por ahí, sobrevivieron 100. Estos 6 son 6 de los 100, o sea que es una proporción muy pequeña. Y las características de estos niños eran estas, ¿no? No habían sido alimentados una sola vez por día. La sobreviviente, que luego es llevada o se refugia en Australia, Martha Wenger, decía que les manda una carta a la Ana Freud y a las hermanas Dan, y les cuenta que estos niños solamente ella les podía alcanzar un plato de sopa, y
no podía jugar con ellos. Era absolutamente de sobrevivencia, ¿no? Una de las hace poco, en un documental de la BBC, Bella, que la van a ver, después la vamos a mostrar, que ahora es, que en realidad fue adoptada con el nombre de Joana y ahora se cambió de vuelta a Bella. Y entonces ella dice, sobrevivimos porque no había ningún padre o madre que pudiera llevarnos de la mano hacia el campo de exterminio. Las probabilidades de morir eran menores. A Jack también lo llevan, su madre lo lleva a un orfanato, porque ya evidentemente en Viena ya había empezado la racia y los estaban llevando a Terezín. El tercer participante de ese documental de Beatrix Schwemm, si voy y vengo de los documentos, me pueden interrumpir o levantar la mano o anotar, o si me queda algo. Berl, me entero en este último viaje que falleció el año pasado. Él había estado, él llegó en muy malas condiciones, desnutrido, pero grave. Pero bueno, formaba parte de este grupo de niños y en realidad fue adoptado por una tía, ¿no? O sea, fue enviado a New Jersey. Mm, no estaba contento. Es de los que voy a contar hoy, es del que menos conozco. No me metí mucho con él, ¿no? Pero no la pasó bien, no la pasó bien. Y luego terminó en Vietnam, cuando en realidad para evitar ir a Alemania, le dijeron, bueno, no, mejor que vayas a Vietnam, cuando lo obligaron a ir al ejército. La verdad que podrían haberle evitado ese problema, ¿no? Bueno, entonces, los niños más pequeños entraron al campo con 9 meses, entre 6, 9 y 10 meses. Uno de ellos, que es con el que tengo más relación, o con el único que tengo una relación más cercana, que es Jack, hace 10 años que lo vi en Londres y me contó que había aprendido a caminar en el campo. Ustedes imaginen cómo aprende a caminar un niño, ¿no? Esa escena donde alguien lo está esperando, bueno, ¿cómo habrá sido eso, no? Bueno, esta vez intenté preguntarle algo sobre esto y no se acuerda. Ya tiene 83 años, hay cosas que ya las dejó atrás. Las dijo en el momento en que las dijo y ya no volvemos sobre el asunto. La única que vuelve sobre el tema soy yo. Quizás sea hora de dejar atrás. Sí, por eso. Gracias por acompañar. Bueno, entonces, cuando las enfermeras, las hermanas Dan, los reciben, esto lo cuenta Sara Moscovitz en a ver cómo se puede mostrar este libro. Acá me parece que me llegó ahí se los muestro. Yo lo pedí, me lo mandó la Biblioteca de Nueva York, usado. No sé creo que nuevo no debe existir, tiene un montón de años. Y son las entrevistas. En estas entrevistas ellas cuentan cómo los recibieron. Los recibieron así, esto es la traducción, que por ahí no es tal cual como corresponde, pero bueno, fueron recibidos con el mayor de los cuidados, camas tendidas con sábanas crujientes, tacitas de té en las mesas con manteles y ositos de peluche. Van a ver que los niños tienen en las fotos que tenemos de esa época, todos agarrados de su peluche, ¿no?
pero en el primer momento, y por lo que son famosos, o se hicieron famosos, es que además de estar juntos, destruyen la casa, o sea, rompen todo, ¿no? Pero eso no duró tanto, o sea, eso quedó para los análisis de la psiquiatría de la época sobre niños y demás, como los niños que vienen de un campo de concentración, no, los niños pensaban que los llevaban a un campo de concentración otra vez, entonces estaban enojados, me imagino yo. Como no recuerdan, aunque de esa parte, digamos, de la época de los niños, Jack no la recuerda del campo. Sí dice que sus primeros recuerdos son de Bulldogs Bank, pero en realidad lo que le pasaba a él es que cuando lo adoptan, o a todos les pasa, les cambian los nombres, como se hacía en esa época, y no les cuentan de dónde vienen. Entonces, sí, ahora, bueno, entonces, luego me metí más con el testimonio de Jack, que fue el que me pareció más comprometido con una búsqueda, porque él a los 10 años, la abuela le dice que no era inglés, que es austríaco, y ahí se queda pensando cómo tenía una pronunciación tan buena en el inglés. En el documento de Anna Freud cuentan que les habían pedido a los niños, obligado, invitado, como quieran llamarlo, a dejar de hablar el alemán o lo que estuvieran hablando, checo, que hablaran inglés. Entonces los chicos insultaban en alemán y perdieron el idioma materno rápidamente, y eso los hizo adoptables, ¿no? Y adaptables también, ¿no? Los estaban preparando para las visitas que iban a recibir de estos padres, futuros padres adoptivos, los foster parents, que era una organización que financiaba, incluso seguramente habrán financiado, se me ocurre, la casa que tenía Anna Freud en Sussex, se debe pronunciar. Bueno. Entonces, ahí Jack tiene empieza a partir de entonces a tener sueños recurrentes, le llama él, sueños recurrentes, con una casa, que ahí podríamos, hay ¿no? Me parece que es el 3, perdón que les cambio el orden de la... me escapé de mi... ¿Es el 1? Ah, bueno. Me acerco. Entonces, él decía que tenía sueños recurrentes y ahí los van a ver. Él soñaba con esta casa y le damos la palabra a él un momento. Als die Kinder kamen, war Essen für sie bereit. Sie müssen sehr müde gewesen sein. Es war eine lange, schwierige Reise mit Umsteigen von Windermere bis zu dem kleinen Nest hier. Und sie haben sich zum Essen, manche haben sich gesetzt, die anderen rausten gleich rum. Und was auf den Tisch kam, wurde runtergefegt. Kaputt, kaputt. Kaputt war das beste Wort. Yo no puedo señalar. Wir waren die Feinde. Sie sind uns mit Feindseligkeit begegnet. Und blöde Tante, blöder Ochs bekamen wir dauernd zu hören. Und das hat ungefähr 5, 6 Wochen gedauert, bis sie gesehen haben,
dass wir gute Absichten haben und bis sie gesehen haben, dass sie uns vertrauen können. I think all of us felt that they were just adults and they were always in the way and telling us what not to do, and they were a bit of a nuisance, really. So they brought us food, and that was it, really. So we weren't that interested in the adults. You took them as a kind of servants. Yes, that's right. Yes, I suppose in a way that might be true. And I think maybe in our minds, adults always came and went and never stayed for long. So the only permanent relationship was between us. And I think maybe that showed in our attitude to the grown-ups. Esta es la casa, así que si quieren le podemos, la podemos ver, ¿no? Este nuevo, este último, ¿no? Ah, o ya está. Ya está, perfecto. Bueno, si está el segundo, donde está la... a ver. Bueno, hay algo que les quiero contar, que es que había un solo objeto por el cual ellos se peleaban, que era la cuchara, que la traían del campo y probablemente de sus casas. Las cucharitas tenían una señal, tenían como una grabación del nombre, los niños le llamaban cosita, y eso era, algunos niños estaban desde la mañana hasta la noche aferrados a la cuchara. La cuchara era, esto fuera de lo que cuenta Primo Levi, Primo Levi decía en Deber de Memoria que era la cuchara. Cuando se pedía prestada una cuchara, este era un préstamo que solo se otorgaba a una persona de confianza, porque una cuchara constituía un capital, valía una ración de pan, uno se la prestaba exclusivamente a gente de confianza o personas fáciles de vigilar. Este Primo Levi era re piola para sobrevivir. Perdón, piola, tenía una sabiduría dentro del campo, porque él aprendió el alemán, porque es italiano, era de la resistencia, era partisano, y aprendió alemán porque además era químico, entonces era muy útil para filtrarse en los lugares donde era sabio. Entonces él decía que tener cuchara, los suecos y no me acuerdo qué otra cosa más, era lo que les permitía conservar la dignidad, no caer. Entonces eso lo cuidaba, ¿no? Y además los zapatos, imaginen el invierno en ese campo, nieve, sin suecos no podían sobrevivir. Bueno, entonces, me voy a detener entonces un poco más en Jacques, ¿no? Que fue fue de mi interés porque él fue el que resistió con actos y en un recorrido, en una trayectoria muy larga que duró hasta ahora, dura todavía, pero llegó hasta un resultado y un fin. Y es que cuando la abuela le dice esto, de que él no era quien era, pasan 10 años. En ese momento, contemporáneamente a eso, estaba publicándose en el 51, ese es el año 51, Anna Freud estaba publicando ese artículo en Nueva York, pero ni ella estaba enterada de Jacques, ni Jacques estaba enterado de esto. Entonces, 10 años después, va a casarse y el rabino le dice si podía demostrar que era judío. Tenía que demostrar con papeles que
que es judío. Con lo cual su madre adoptiva dice que sí, que es judío. Dice, bueno, pero es adoptado, tiene que traer los papeles. Entonces la señora tuvo que ir a la caja de seguridad, mostrar los papeles al rabino, y ahí Jack se asoma por encima del hombro de su madre adoptiva y descubre que viene de un campo de concentración. Con lo cual, el que era ya no era, y entonces Lita, que es su actual compañera y que acompañó estos 60 años su búsqueda y su matrimonio, le cambiaron al señor en el mismo momento de casarse, ¿no? Algo así pasó, ¿no? Le cambiaron ya de Jackie, ya no era Jackie, ya era Jonah. Jonah había pasado a ser, ya tenía 3 apellidos en el transcurso, digamos, de esos 20 años, porque él se casa a los 20, y cambian 3 veces de... Entonces, lo que hacen los padres es hacerlo, distraerlo de la búsqueda o del acompañamiento de la adopción de estos foster parents y del equipo de Anna Freud, que era especialmente una persona que se llama Alice Goldberg, que voy a ver si la encuentro por acá, pero ustedes tienen ahí a ver si la encuentran. Alice Goldberg es la que participó de la adopción de estos chicos, y él se la cruzaba por las calles de Londres, pero bueno, un día, ¿qué pasó? La ve en la tele, en un programa que se llama Esta es tu vida. Como él era taxista, sale corriendo al canal y dice, está hablando de mí. Entonces se presenta y Alice Goldberg, bueno, ahí toma contacto, pero habían pasado muchos años de búsqueda, y ahí logra llegar a Gertrude y a Sophie, que son las que los cuidaron en su primer momento y que guardaban fotitos, cuidado con el que esos recuerdos de ellos son los primeros recuerdos que les prestan a Jack sobre su infancia. Él no tenía ni idea de esto, ¿no? Ahí están. No se ve. Ahí viene. I was just about to go out to work and this program, This Is Your Life, came on. And funny enough, our big television had packed up and we were watching on this small little 4.5-inch set or something. And I said, I know this face. And was meant to be what a surprise. Thanks to all your friends for getting it to sit there. But Alice Goldberger, This Is Your Life. And let me tell you, straight away, ladies and gentlemen, it's a life dedicated to children, the homeless, the orphaned, the handicapped, and at 81... I couldn't really truly remember the other children. I mean, obviously, I remembered there were other children, but I couldn't remember who they were or what have you. And I didn't remember Alice Goldberger, who was the matron of the place, until I saw This Is Your Life. But then, looking back, apparently she lived very close by me. So sometimes when I was going to school or going to locally, I would see this woman and she would smile, but she never ever came up to me as far as I can recall. And I used to look at her, and there was something that was like, you know, you knew something, but you couldn't put a finger to it. Why do I not seem to see this woman? But obviously it wasn't happening every day, it was happening occasionally. Bueno, entonces él a partir de esto logra llegar a la madre adoptiva guardó papeles de los registros, digamos, de todos los archivos, durante 17 años. Afortunadamente estaban vivas cuando ellos llegaron,
¿no? Cuando llegaron de visita, y ahí cuentan, me parece que hay uno de los, pero bueno, después a lo mejor los pasamos todos juntos al final. Entonces la búsqueda de Jack no solamente pasó por este recorrido, digamos, este viaje que hace un viaje a Viena con mucho temor porque de ahí se los habían llevado, con lo cual él decide ir solo. En la época de Margaret Thatcher, no sé cómo hace, pero franqueó dificultades administrativo-burocráticas, políticas de la época y logra ir a Minsk, a la tumba. Habían comenzado a abrir las tumbas colectivas donde estaba su madre, Elsa Spiegel. También va ahí. Es un recorrido, realmente es un viaje. Es un viaje a su infancia, es un viaje a los recuerdos, es un viaje, una trayectoria que hace, me parece que contemporáneamente a que arma su familia, porque en el tiempo de estos 60 años donde él recorre todo esto, con estos silencios, interrupciones, él decía, bueno, puse el tema, lo puse a descansar, ¿no? Y cuando menos se lo esperaba aparecía un papelito o alguien. Entonces, en el 2005 ya había logrado comenzar a conversar con él y me manda un pedido de que leyera. Él escribía unos capítulos que los pueden encontrar en internet, estaban en una página de la Segunda Guerra, y entonces decía, bueno, encontré la tumba de mi abuela en Viena, de Emily. ¿Puedes leer este capítulo? Bueno, entonces a esa tumba, que me parece que está la foto ahí, llevan, él va con Lita y llevan una piedra que él escribe de un lugar, de un lado de la piedra, y entonces Lita le dice, da la vuelta para poder seguir escribiendo, ¿no? Entonces pone PTO en la parte del derecho. PTO quiere decir please turn over, por favor dar la vuelta. Entonces la piedra había que dar la vuelta porque seguía escribiendo Lita con sus hijas, no sé, le mandaron una poesía a la abuela, en fin. Esas son las notas de color y humor, porque la verdad que le ponía humor dentro de lo trágico y la desesperación por esta búsqueda, ¿no? Sobre todo porque cada vez que él quería iniciar algo en esta búsqueda, su madre adoptiva se ponía muy mal. De hecho, cuando la abuela le dijo esto y él se lo pregunta a la madre, la madre dice, el que te ha dicho eso no te quiere. Y era su propia abuela, o sea, era, ¿no? Ahí es donde él, creo que hay un pedacito de película. Los estoy mareando a nuestros amigos, los técnicos, alteré el orden del asunto, pero bueno, después lo pasamos. A ver si lo logran. Me parece que es... Es la última de la primera línea. No, ahí es donde va Teresín. No, me parece que es... Bueno, ahora... Yo creo que a sí. ver, o el anterior. A ver, el anterior. Esa es otra, sí, es otra. El anterior, por favor. El anterior a este. Después les cuento qué pasó con... Interesante. Sí. Sí. Sí, es ese.
Ahí viene, ¿eh? It's really very difficult to put it into words, how one feels to find out really, the truth about oneself, the origins, and then you think about all things like what happened to your mother, and I mean these things didn't come to light. I had no idea what happened to her, and then you think about your father and the rest of your family from Austria, and you just there were no papers on them at all. I only received quite later on the birth certificate my mother had to register and her handwriting of my name, and that's it. Which was also emotional. There was no, unless you know what you come back from, what your background is totally, you sort of got no foundation to grapple with. You've got nothing to get a hold of. Bueno, me voy a ir apurando porque ya estamos llegando, pero después de toda esta recorrida que hace Jack, y que en algunos puntos yo tengo un encuentro con él en el 13, alguna conversación por Skype se usaba en esa época, ahora también, pero el último año él ya se acerca, así como se acercó a la tele para ver a Alice Goldberg, él se acerca a la BBC, que ya había empezado con un programa que se llama ADN o DNA, y han tomado algo que las abuelas las abuelas de Plaza de Mayo que es el índice de abuelitud, lo toman y empiezan a hacer análisis de ADN. Y Jack, de no saber casi nada y de haber construido esto también con fantasías, ¿no? Y algunos relatos, logra saber el nombre de su padre, que no era nazi, él pensaba que era nazi. Ahora vamos a... Eso sí lo podemos poner, que es el final de todo, ¿no? Que es el de la BBC directamente, y ahí... Ahora les digo. Y arma un árbol genealógico enorme, y ahora vamos a ver cómo esto no está traducido, no lo subtitulé, pero bueno, a partir de ahí él dice, ya no estoy más solo. Esta es un poco la recorrida de Jack. Es mucho más larga, pues son 60 años, pero en una hora no nos alcanza. Así que bueno, cerramos con esto y pasamos a las preguntas y a todo lo que se les ocurra comentar. Esa es Lita, que está esperando el resultado. It's lovely to see you again. It's lovely to see you too. I know that you've been on a lifelong search, so I can tell you that we have been working on your case pretty much every day since I last saw you. We have had a team here, but also across Europe, working on this. Good to hear. And I know that one of your big questions was about whether or not your father was a Nazi. Yeah. So what we did, you'll remember, we got your DNA and we uploaded it to databases. Yeah.
If your father was a Nazi, what we would be looking for is matches with non-Jewish populations. Yes. In Germany and Austria. So when we uploaded your DNA to the databases, unequivocally across all of them, the result was really clear. You are coming back as 99% Ashkenazi Jewish. So we think almost certainly your father was not a Nazi. Good to hear. I really am very pleased. As I'm sure you know, there are two main Jewish groups within Europe. So you've got the Ashkenazi Jewish populations in Northern Europe, and then you've also got Sephardic Jewish populations who tend to be sort of more around the Mediterranean area. So your matches are coming all around here. So we know this is Ashkenazi Jewish area where you get the Jewish populations. So it's Austria, Germany, Czech Republic. We can't give you your father's name. Right. And that's because the Nazis did a real job on destroying Jewish records. It's like there's a huge hole in the database. So that's about as close as you get with my dad, yes? I've got a little bit more information to give you. Okay. So, as we're looking at the database and we're seeing who you're getting matches with, we were getting some distant matches. And some of them were looking interesting. The matches that you're getting back are surnames like Sussman, Kern, Kornfein, Gottlieb. But then someone turned up in the database. This person was sharing quite a large chunk of DNA with you. The frustrating thing about the DNA is it doesn't give you the exact relationship, but it's telling us that you must share a grandparent or a great-grandparent with these people. Because we have your mother's name, we were able to build her family tree. But the surnames we're getting through your DNA, we cannot connect them in to your mother's side. So our feeling is this is your biological father's family that we found. That's terrific. So did a little bit more research and traced other family members and had them take DNA tests. I can tell you that some of your relatives made it through the Holocaust. Bueno, aquí le termina, digamos, le cuentan, le presentan a la familia que está viva, primos por el lado del padre, y después se fue ampliando. Esto pasó en mayo del año pasado, del 22, entonces a partir de ahí se le extiende, se le hace enorme ese árbol genealógico, y la nota de color es que cuando Lita, que estaba en esa salita esperando, entra, la hacen pasar, y él le dice, bueno, encontraron a algunos familiares por parte de mi padre, y ella le pregunta, ¿vivos o muertos? Porque cada vez que llegaban a algún lugar ya no estaban vivos. O sea, esta es una época. Y a mí se me ocurre que los nietos que buscan las abuelas, algo parecido les va a suceder. Los que puedan, o se les ocurra, o se les atraviese la búsqueda, ¿no? No a todos los que faltan encontrar,
pero van a tener que hacer una búsqueda parecida porque está invertida esto. Una cosa es buscar un niño y otra cosa es buscar a alguien que tiene más de 48 años, ¿no? Entonces, bueno, en estas conversaciones lo puse, él está al tanto de, tenemos 132 nietos, él siempre está, siempre lo pongo en tema en estas conversaciones porque sabe que hay algo parecido, ¿no? En cuanto a la identidad, en cuanto a los nombres, cómo se hace para buscar a alguien que no sabemos qué nombre lleva, dónde está. Muchos nietos fueron encontrados en lugares que no eran la Argentina, Sudáfrica, Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de eso en juego. Para mí, llego hasta aquí y sigamos con poniendo las preguntas de ustedes, las del chat, ¿no? Bueno, buenas tardes, buenas noches aquí ya en Madrid. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado más la atención de esta cuestión, que es la cuestión de la sustracción de niños en un sentido o en otro, es decir, durante la SOA, por qué lógicamente los niños fueron llevados a los campos de concentración y masacrados junto a sus padres, y hay el caso de estos supervivientes. Pero hoy en día nos encontramos, y digamos en todas las situaciones de violencia extrema, nos encontramos con niños que son, digamos, los daños no tan colaterales de esta violencia extrema, ¿no? No quiero ni pensar qué está pasando con los niños en Siria. Sabemos que los niños ucranianos han sido trasladados a Rusia. En estos momentos también se abre la cuestión de que 30.000 niños fueron robados por el régimen franquista y están muchos de ellos sin saber quiénes son sus familiares. Es decir, hay una constante a lo largo de, digamos, la triste historia de la humanidad en la que, digamos, también los niños son quien sufre estas situaciones. La cuestión es saber o no saber. El problema es que cuando uno sabe, como es el caso de Jack, que se ha analizado aquí, que me parece un trabajo extraordinario por parte de Paulina y muy interesante, el problema es que cuando uno abre la caja de Pandora y empieza a saber, va recogiendo fragmentos y va rellenando con la fantasía ciertas lagunas. Y esto yo creo que genera enorme cantidad de sufrimiento. El sufrimiento de precisamente quién soy yo, dónde está mi identidad, cuáles son mis orígenes, ¿no? Una de las frases que a mí me impresionó mucho cuando vi por primera vez la película de Jack es: si no sabes de dónde vienes, no tienes cimientos, no tienes dónde agarrarte, ¿no? Me parece la manifestación de una emoción extraordinariamente profunda en el ser humano, ¿no? Esa necesidad que tenemos todos de cimentarnos. Todos nos estamos buscando constantemente. Y si no nos buscamos también malo, ¿no? Si nos buscamos malo y si no también, ¿no? Yo creo, ¿no? Muchas veces. Entonces, todos nos estamos buscando de una manera constante, pero claro, todos tenemos, digamos, fragmentos de nuestra infancia, tenemos trayectoria, tenemos un lugar, tenemos una lengua, porque les ha sido arrebatada su lengua. Esto, desde el punto de vista, yo no soy psicoanalista, pero desde el punto de vista de la construcción del sujeto, es extraordinariamente importante. Cuando alguien te arrebata las palabras con las que has empezado a nombrar las cosas. Por lo tanto, yo creo que realmente es muy importante traer aquí, desde mi punto de vista, a colación, no sé qué dirá la gente en el chat, que me parece que he leído que había incluso personas que están un poco en esta situación, ¿no?
yo creo que es muy importante recordar aquí una cuestión que plantea Simone Weil, que es judía, aunque acaba convertida al catolicismo. Pero bueno, esto no es el caso, pero conoce muy bien la realidad de lo que está sucediendo en ese momento en Europa, porque ella tiene que huir desde Francia hasta Inglaterra. Simone Weil, en su obra, que es una obra fundamental para entender todo esto, que se llama Echar raíces, en la primera página de Echar raíces dice lo siguiente: la obligación es lo primero y está por encima del derecho. Esto, que nos suena muy extraño, podemos reflexionarlo desde mi punto de vista en cuanto a que a partir de la Ilustración hemos cimentado sobre los derechos toda la construcción, por así decirlo, de la jurisprudencia, etcétera, incluso de la moral, que tiene que ver con el derecho. Pero desde el punto de vista de Simone Weil, y me parece interesante pensarlo, la cuestión fundamental es la obligación. La obligación que todo ser humano tiene para con todo ser humano. Si cimentáramos, en vez de en los derechos, que los derechos al fin y al cabo se conquistan, las obligaciones se cumplen. Si cimentáramos, en vez de en los derechos, en las obligaciones como humanos, nuestra relación con otros seres humanos, si incidiéramos en la obligación que tenemos para la infancia, para con la infancia y para con la adolescencia, a lo mejor no tendríamos que reivindicar tanto los derechos de los niños y los derechos de los adolescentes o los derechos de las personas. Sencillamente nos sentiríamos obligados para con cada persona. Creo que esta es una reflexión que me gusta dejar aquí, porque creo que a pesar de todas nuestras declaraciones de derechos, que han sido muy importantes, no digo yo que no lo hayan sido, han sido vitales, creo que tal vez estamos en un momento de la historia de extremada violencia también, en el que tenemos que recordar a nivel individual y a nivel colectivo cuáles son nuestras obligaciones para con los demás. Y el respeto a la vida humana, el respeto a la historia de cada uno, el respeto al origen de cada uno es extraordinariamente importante. Por otro lado, estamos en la sede, estamos en la sede de AENA aquí, pero esto es el Fórum Infancias. Y una de las cosas que me parece más interesante señalar es que nosotros tenemos y nos hemos puesto como reivindicación fundamental la protección de la infancia. Y al final uno se da cuenta que es necesaria la labor que hacen personas como Paulina de recuperar la historia, de sacarla del olvido y tenerla constantemente presente, porque eso nos recuerda de nuevo cuáles son nuestras obligaciones como seres humanos, ¿no? Cuáles son nuestros principios como seres humanos. No solo reivindicar los derechos y luchar por ellos, sino realmente incidir a nivel educativo y a otros niveles, sobre todo a nivel ético, en cuáles son nuestras obligaciones como seres humanos, cómo debemos tratar a los demás en cada momento. Además, estos niños no se les castigó, no se les masacró, no se les asesinó por ser niños, sino por ser judíos. Es decir, fueron las etiquetas de nuevo quien acabaron con los niños. Si nosotros luchamos porque los niños nos lleven etiquetas, luchamos porque no lleven ninguna etiqueta. Ni judíos, ni sirios, ni ucranianos, ni de ningún tipo de etiquetas, ¿no? Ni de izquierdas ni de derechas, son niños y es nuestra obligación moral cuidar de estos niños. De ahí la importancia de luchar contra las etiquetas, ¿no? De ahí la importancia de vivir en la diversidad y de ser personas que estamos obligados para con otras personas, por muy diversas y muy distintas de nosotros que sean, ¿no? Creo que este es un ejemplo extraordinario de lo que supone tener una etiqueta, de ser borrado por tener una etiqueta, de ser reetiquetado, porque es lo que hace la madre adoptiva, y
de esa búsqueda de quién soy yo más allá de aquello que me han puesto encima y del lugar donde me han colocado. A partir de ahí, yo lo dejo y lo dejo. Digo algo. No, a mí me parece que en la época en la que esto sucede, que es el año 45, el cambio de nombre en las adopciones era algo corriente. No había malas intenciones, digamos. Lo que pasa que la apropiación de los niños o el pensar que esos eran sus padres, o sea, funcionaban realmente como sus padres adoptivos, eran sus padres. Entonces, la hostilidad aparece cuando él o ellos, porque además en el caso de Bella también sucede que ella cuenta cuando Sara Moscovitz la va a visitar, le pide por favor que no le cuente a sus hijos, porque ella fue muy rebelde cuando era pequeña, porque resistió la adopción, se negó a este cambio de nombre, tal es así que hoy usa el nombre que tenía de original. Se dedica a la enseñanza sobre todo de Teresín, y sus hijos no sabían nada, o sea que ella también, el ocultamiento, así como Jack lo llama una gran conspiración de silencio, ella también dice a sus propios hijos, les quiere, porque dice que son los únicos abuelos que han tenido. Y si ellos reproducen esa hostilidad con esos abuelos, algo va a pasar, ¿no? O sea, que hay algo ahí de época. Piensen que en el 94 recién el derecho a la identidad fue inscripto en los derechos del niño. Creo, si no, habría que consultar y verificar, pero me parece que fue en el 94. Entonces, hasta el 94 la identidad, o sea, hoy un niño, ¿no? Alicia tiene derecho a saber, si quieren, más adelante, Claro, claro. Tiene un contexto, pero es interesante cómo a ver, no sé, a mí me ha conmovido muchísimo y me parece un tema que lo podemos ver de distintas perspectivas y les agradezco porque estamos abriendo el campo y estamos sí. Digamos, bueno, me pongo acá y además hay muchas preguntas que están haciendo. Entonces, sí que es interesante esto del ocultamiento y el silencio y cómo se puede interpretar en ese momento, ¿no? Histórico. Por eso a mí lo que más me impactó es toda esa preparación para ser adoptados, ¿no? Es decir, porque en la actualidad, y si bien yo trabajo en la adopción y también actual, vemos como cada tiempo hay un momento de un cambio, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ese niño? Según digo que en los tiempos actuales estamos viendo hasta un concepto de la adopción abierta. Digo, traigo esto porque vamos en avanzada y en transformación con ese concepto, hipótesis que yo creo que nos da todo el aprendizaje, la enseñanza que tú nos has traído en esta investigación, que lo importante es saber quién soy, de dónde vengo, cómo voy, y hay que tener un relato. Y en ese sentido es lo que se está construyendo en este momento dentro de las cuestiones de la adopción internacional. Estoy hablando fundamentalmente porque es mi experiencia. Pero que rescato en eso, pero acá el tema es complejísimo, porque nos trae todo lo vulnerable de la condición humana
y el objeto utilizado, digamos, tienen voz. Lo que a mí me emociona es que estos niños, lo cual yo no sabía nada, soy psicoanalista, y no, si no fuera por Paulina, que fue buscando estas cosas, digamos, que incluso no existiera ese texto que tú misma dijiste, que Ana Freud, a mí me parece impresionante lo que hizo Ana Freud, porque acogió a esos niños, que es un poco lo que nosotros tratamos de hacer aquí con el Fórum, y poner también a toda la sociedad a pensar, ¿no? A pensar y a reflexionar, y en esta situación que a mí me ha encantado, Trini, que tú plantearas sobre no es un derecho, es una obligación. Pero dándole vuelta, nosotros también, cuando vemos a los padres adoptivos, dijimos, no es un derecho de adoptar niños, ¿no? Sino es un derecho del niño a tener una familia. Entonces, es como invertimos escuchamos a esa subjetividad y a esas necesidades de satisfacción. De todos modos, es interesante, bueno, todo lo que me ha despertado, y creo que podemos seguir hablando. Paro aquí y después te hago otra serie de preguntas. Yo lo único que quería decir que no es una cuestión de culpabilizar, y efectivamente está dentro de una época, pero sí que es verdad que creo que hay una especie de continuidad en esta vulnerabilidad de la infancia, ¿no? Es decir, siempre al final son los niños en determinadas circunstancias, incluso hoy en día, en circunstancias de violencia, en las que de alguna manera no son reconocidos como tales, ¿no? Claro. Y esa es un poco la cuestión. Creo que puede ser muy interesante lo que las personas estén preguntando, así que... Sí, aquí hay alguna pregunta para ti. A ver, sabemos dice, que el nombre... sabemos que... A ver, sí, Sí, a ver. sí, es mi pregunta, gracias. Ah, Bueno, la puedes hacer, puedes hacer, oralmente. claro. sí, claro, claro, ¿por se qué no puede. hablas? Abre tu micrófono y claro, sí es mejor. Sí, que Agustín. hablen, que se hagan un intercambio. Sí, es más... Levanten la Bueno, mano. voy a hacer la pregunta, por favor, a la señora filósofa. Quisiera preguntarle si no cree que una etiqueta en realidad está por encima de un nombre. El nombre o la nominación es una cuestión ineludible para cualquier ser humano. El problema son los otros que por racismo etiquetan arriba de un nombre. Por eso veo complicado la propuesta de no etiquetar. Es cierto, hay etiquetamiento, pero en la nominación delata, por así decir, la identidad, la religión, la familia. Entonces, me parece que hay que complejizar la cuestión del etiquetamiento. Gracias. María Rosa, hay un tema con el eco. Ahí no sé si tienes dispositivos. Bueno, la verdad es que yo no me siento para nada filósofa. He sido profesora de filosofía durante muchos años y en esto, como en otras cosas, siempre se está aprendiendo. Creo que tienes razón, es decir, creo que tienes razón en el sentido de que todos llevamos un nombre, todos vivimos dentro de una cultura, todos de alguna manera tenemos un bagaje. La cuestión es cuando creo que la nominación no tiene que ver con la etiquetación. La etiqueta hace referencia a
desde mi punto de vista, puede que esté equivocada, pero cuando uno pone una etiqueta, es muy difícil salirse de la etiqueta, porque la etiqueta lleva muchas veces detrás cosido, por decirlo de alguna manera, estereotipos que llevan a prejuicios. Mientras que el nombre, al fin y al cabo, lo que relata nuestra identidad es algo que está en movimiento, que está en crecimiento, que hemos heredado, que sentimos, que compartimos. Me parece que la nominación es algo diferente al etiquetado. Entonces, yo hago esa diferencia, pero creo que salvada esa diferencia, podríamos estar perfectamente de acuerdo. Nominación, sí, etiquetado, me parece que tiene una serie de connotaciones, por lo menos para mí, que son diferentes. Tenías una pregunta tú, Paulina, me parece. Ah, sí, pero me parece que es personal sobre Lita. ¿Hay más? Ah, bueno, bueno. Bueno, me acerco más. Bueno. Sí, Lita y Jack sí tienen hijos y nietos y tienen una familia y ha transcurrido la vida de ellos bien, o sea, no, pero él ha dejado al margen de su preocupación, ha tratado, me parece, o por lo menos en nuestras conversaciones, no hablamos de sus hijas y de sus nietas, o sea, no es un tema. El tema de él, conmigo por lo menos, es... seguramente ahora hablará con su familia de otras historias, pero fue el tema mío con él es la búsqueda, su testimonio, cómo se transforma en un testimonio el artículo de Anna Freud para él, que de ser un artículo científico, él para mí lo transforma en un testimonio para él, ¿no? No sé si para otros puede serlo, pero sí es un testimonio de época, realmente es una descripción bastante exhaustiva y quizás demasiado detallada de las intimidades de los niños, pero aporta mucho a la época y a cómo pudieron acompañar. Lo que no sé bien es por qué no fue publicado, no fue traducido al español, no sé, pero bueno, esa fue una tarea mía. Para transformarlo en fuente y ponerlo en relación a los otros documentos y trabajarlo, ¿no? Poderlo pensar. Sería interesante, aunque no lo tienes publicado. No, ¿y quién me va? Y Sería interesante, y por ahí viene un heredero de Freud y me dice que no se puede publicar. Sería interesante conocerlo. No, le dice el establecimiento del texto, como se llama esta operación. Tener el texto. El texto sí, el texto está, sí, el texto si ustedes ponen An Experiment in a Group Upbringing, año 51, está en inglés y el Google lo traduce automático en este momento. A mí me costó un montón, pero An Experiment in a Group Upbringing. Upbringing es creciendo o crianza o algo por el estilo. Lo googlean y aparece rápido. Así que lo pueden leer en inglés directo, sin transformaciones y tergiversaciones. Sí. Sí. Ven. Me parece interesantísima la presentación, Paulina, pero me impacta cómo estos niños sin historia, sin pasado, sin restos de esta familia, logran construirse sin ningún trastorno, solo trastornos de dolor. Y nosotros como psicoanalistas, que somos tan enfáticos en ver el constructo del niño en las primeras etapas de su infancia, y vemos cómo estos niños con tanto dolor logran no terminar psicóticos. Entonces mi pregunta es, ¿hay estadísticas sobre trastornos mayores en estas personas o un índice de suicidios más alto o qué? O es que genéticamente estaban muy fuertes y con un umbral del dolor muy alto, no sé. Gracias.
No sé de estadísticas, no estudié el asunto, solamente pude pensar un poco más, pero porque tuve el testimonio directo, o sea, al hablar con uno de ellos, puedo dar cuenta solamente de esa conversación. No sé de los otros. Sí sé, por la directora de la película, que de los seis, bueno, Gadi lo cuenta Sara Moscovitz, falleció tempranamente a los 30 y pico de años, su tía fue la que lo acogió y era amiga de Ana Freud, uno de ellos. Lea es la que más se acordaba de los niños y preguntaba por ellos, entonces sufrió mucho, pero no sé cuál fue su historia, si tuvo más dificultades, trastornos psiquiátricos, no sé, yo no lo quiero llamar así, no me gusta, no sé caracterizar. Se podría pensar que no enloquecieron, en todo caso. Y uno no quiso participar del documental, con lo cual no lo conocemos de adulto. No sabemos qué pasó con él o con ella, no sé cuál de ellos no quiso participar del documental. Solamente 3 de aquellos 6. O sea que hasta que yo pude descubrir cuál era cuál y cómo se llamaba en el texto de Ana Freud y cómo era en el testimonio tal, o sea, fue todo un recorrido de ir, ¿no? Aquí hay algunos amigos que empezó esto en el 2003 y algunos están dispersos por el mundo, pero participaron incluso de la escucha del documental cuando todavía no estaba subtitulado. Estoy hablando de Andrea que está por ahí. Así que, o sea, 2003 en adelante, esta historia fue no puedo dar estadísticas, no sé hacer universales, no me parece que se puedan universalizar las consecuencias. Cada uno se las arregló como pudo y tuvieron recursos y tuvieron respaldo, fueron bien recibidos. O sea, ser recibido de un campo de concentración con una sábana con almidón y planchada, eso me parece un lujo que hoy no sé si tenemos, ¿no? Ya no, es llamativo en la descripción en este libro, en el de Sara Moscovitz, es genial, es genial. La verdad que es de una ternura, ¿no? Estos chicos tuvieron la suerte de encontrarse con gente que los recibió bien. Entonces, incluso guardaron, es conmovedor, pero a mí todavía me conmueve, pero guardaron las fotos. Y bueno, ahora podemos pasar quizás alguno de los audios que no, de la película, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, que hay escritos que por favor las personas que han escrito no, puedan comentarlo, ¿no? Porque se ha hecho una conversación interesante acerca de la nominación y sobre los derechos humanos, ¿no? Sobre los derechos, digamos que estamos con los derechos humanos. Esa es una persona, si quieres participar, y la otra cuestión no tengo acá. Sí, Ah, sí, yo soy Ana, la que... ¿puedes hablar? Hola. Sí, Ana. Sí, solicita. Vale. Sí. Vale. Acá tenemos la palabra de todos porque es muy interesante todo lo que venimos hablando y esa historia que tú has planteado. A ver. Tienes que darle tú. ¿No puedes? Sí, ya está. Ok. Bueno, hola.
Hola a todos, estoy en Buenos Aires. Encantada de compartir este espacio con el Fórum. Yo soy del Fórum de Buenos Aires y me emociona conocerlas por este medio. Nada, yo lo que quería era aportar algo en relación a esta diferenciación, porque lo que creo es que la nominación singulariza y respeta la identidad, y el etiquetamiento es el movimiento como opuesto, digamos, ¿no? Como que violenta la identidad, generaliza poniendo la etiqueta de una manera forzada, violenta, generalizando, ¿no? Cuando decimos que un niño es ansioso, o es miedoso, o es hiperactivo, o lo que fuera, le estamos adjudicando a esa identidad un ser o un aspecto que violenta de alguna manera a lo que ese niño es en complejidad, como decía, estaba planteando María Rosa, ¿no? De complejizar. La complejidad habla de poner en contexto, habla de rescatar aspectos que van más allá de un rasgo. Entonces yo creo que el racismo hizo eso, redujo a un rasgo la totalidad de un ser, por ser de una comunidad, de una religión, de un país. Entonces nada, quería hacer esa diferencia nada más. Sí, es muy importante porque yo creo que ese es nuestro espíritu de trabajo constante. Interesante que vayamos intercambiando. Creo que había una persona también, algo que dijo de Uruguay y planteó que hay otra investigación, no me acuerdo el nombre, pero también si quiere comentar algo. De todos modos, si queréis comentar otra cosa. Sofía Ortega. Hola. Sí, yo creo... Bueno, perfecto. no. Doy paso. Ahora después que tiren... No, era para darte paso a ti. Vale. Bueno, pues entonces, buenas noches y muchas gracias, Paulina, por los comentarios y, bueno, pues nos hace pensar que es la tarea aquí. Con respecto a la nominación y el etiquetado, ¿no? que surge y bueno, está habiendo muchas ideas, propuestas, a mí se me viene otra dimensión de esto, que es por una parte la singularidad, que ya se ha dicho, la nominación, por otra parte lo que se puede hacer con la nominación. Sofía, no se te escucha, Sofía. ¿No se me escucha? No, algo está interviniendo. Acércate un poco más. A ver, me acerco un poco. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, Sofía es de Fórum de Madrid. Es la Ay, perdón, no me he presentado. Sí, no me he presentado. Sí, soy del Fórum Madrid, compañera en esta tarea. Y hablaba que la nominación es algo que es dado, donado por el otro, en cualquier término, y es algo a lo que también responde el sujeto. ¿No se me escucha? No, realmente no se te escucha bien. Vale. A lo mejor si te pusieses... Vale, si me voy a poner unos cascos. Seguid vosotros perfecto, y ahora entro de nuevo. Ahora que me voy a poner... Yo una de las cosas que quería comentar también es que yo en 2007, y por eso estoy aquí, en 2007 tuve la oportunidad de estar en Jerusalén, en Yad Vashem, con supervivientes del Holocausto. Sobre todo sefardíes, porque claro, una de las cosas interesantes que se pretendía en aquel momento es que los supervivientes, que entonces estaban vivos todavía, pero que eran personas muy mayores, pudieran tener un contacto directo con nosotros, sin ninguna intervención, digamos, del idioma. Entonces, primero fue maravilloso hablar con personas que hablaban un español del siglo XIV. Entonces, esto ya fue una experiencia, ¿no? Y la segunda experiencia que a mí me impresionó extraordinariamente
Primero es que los supervivientes eran personas con un extraordinario sentido del humor. Y una de las cosas de las que se habló, precisamente, uno de los temas que se abordó en Yad Vashem en aquel momento fue que precisamente uno de los lugares, uno de los barracones en los que hubo más supervivientes, esto se debió a una pareja que se dedicaba sistemáticamente a reírse absolutamente de todo lo que pasaba en el campo, fuera del lado dramático que tuviera, ¿no? Entonces, más allá de las tragedias tremendas que los seres humanos vivimos en un sentido o en otro, por circunstancias externas, internas, o etcétera, una de las cosas que siempre nos sirve como recurso es esto del sentido del humor, ¿no? Hay personas y personas, indudablemente hay personas que esto lo sufren, les lleva a la depresión, les lleva pues, a situaciones muy difíciles, pero hay otras personas que son capaces de tener un sentido de la comunidad que me parece importantísimo y un sentido del humor. Y a mí, indudablemente, fue lo que más me llamó la atención, cómo en medio de aquel horror había gente que se dedicaba a levantar el ánimo a los otros riéndose del horror, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el ser humano tenemos tantas capacidades y tantas posibilidades, sobre todo si estamos juntos. Yo creo muchísimo en el sentido de la comunidad, si estamos juntos, que realmente nos hace sobrevivir en circunstancias que son extraordinariamente difíciles y sobrevivir con cordura, que no es fácil, ¿no? Entonces, para mí, desde luego el testimonio más increíble es sobre todo los sefardíes de Tesalónica, que además se parecían mucho a nosotros, gente totalmente alegre, cómo eran capaces, además contaban cosas que hacían dentro de, se escapaban de un barracón, iban a otro, se disfrazaban, todos muertos de hambre, todos hechos polvo, pero haciendo cosas absolutamente increíbles, sencillamente con el único propósito de levantarle la moral a todos los que estaban alrededor, ¿no? Yo creo que eso también es... siempre, en todas estas circunstancias tremendas, hay seres humanos que tienen una capacidad de irradiar luz que me parece destacable y maravillosa, ¿no? Y poco más. Bueno, yo le diría que digamos que la vida humana tendría que ver con la creatividad, ¿no? Sí. Que es como podemos decir, pero bueno, cuando te la anulan de distintos modos, podemos pensarlo. Yo quería preguntar sobre esto porque es un poco, creo que es la línea que venimos planteando acerca de cómo, a pesar, menos mal que van recuperando su historia y su tejido, y a través también digamos, del texto de Ana Freud, o digamos, están aquí, han sido recibidos y se hace en ese momento lo que se puede y se los prepara. Yo te preguntaba a ti, Paulina, porque a mí me ha conmovido también esa implicación como investigadora frente también a una problemática, porque digamos, tú tratas de también conectarlo a él con otros niños, como podríamos hacer en este contexto español, con los 30.000, son 30.000, ¿no? Los robados, que es un poco, digamos, interesante todas estas conexiones que podemos ver en estos contextos. Pero ¿cómo han sido tus visitas y tu última visita, que ha sido reciente? Que no solo has ido a Praga a ver Terezín, sino también has estado con él compartiendo esos momentos. Sí, mi propia implicación data de hace 20 años, cuando me lo encuentro, que para mí fue un privilegio engancharme con esta propuesta de él, que él primero dice que está desaparecido. Nadie puede decir de sí mismo que está desaparecido. Es raro. Alguien puede decir de otro que está desaparecido y buscarlo,
Pero después, a continuación, 2 años después, dice, estoy perdido, esperando ser encontrado. Y ahí me convocó. Entonces yo me prendí a su búsqueda y cuando lo vimos por primera vez en Londres en el 2013, un día de nieve y de feo, en un bar, fue muy breve ese primer encuentro, al día siguiente lo volví a ver, y él en un momento, no me acuerdo mucho la conversación, pero se estaba yendo y se da vuelta y dice, amazing, qué emoción, me encontraste. Eso fue genial, porque la verdad que, bueno, sí, se trataba de eso. Y además, el seguirlo, él escribió sus notas a propósito de su recorrido, su trayectoria a Minsk, a Melitrovnets, a Viena, a Terezín, a todos los lugares donde tenía que ir para encontrarse con esos recuerdos de la infancia o que alguien le prestara alguna cosa, algo, un recuerdo. Yo aprendí a escuchar a los que me llegaban víctimas de lo que había pasado, víctimas del terrorismo de Estado. Me afinó el oído, algo me pasó con eso, ¿no? Presté atención a otras cosas, escuché de otra manera. Eso sí se lo pude decir, porque él me enseñó a, no sé, paciencia, por ejemplo, ¿no? Y a no preguntar cuando no hay que preguntar, a decir cuando, no sé, me dio una experiencia distinta. Y bueno, por supuesto, los niños, estos que yo tenía que contarles, porque si no, a título de qué venía tanta interés en esto que le pasaba a él, ¿no? Así como hay un pedacito donde dice mami, tu mami, ¿dónde está tu mami? ¿No? A ver, mis asistentes técnicos, porque alguien lo consuela, ¿no? Él pregunta, ¿dónde está mi mamá? ¿No? Es esa. Es ese, ¿eh? Ese es el fragmento, sí. Y se lo pregunta además a otra niña, ¿no? No, a lo que lo cuidaba. It was very, very exciting and intriguing. And there was one little boy called Jackie, he's here, and he was a very interesting and very intelligent little boy. And he asked me one day where did he come from? And so I tried to explain to him where he came from. And then he said, well, where's the lady called Mummy now? And so I said, well, Jackie, sometimes people's mummies get lost. And yours has got lost, really. And I said, but never mind, you're not the only one, because it so happened that mine got lost. You see, you happened to speak to the right person. And I said, it's all right, Jackie, because you're not the only one, because my mummy got lost as well. So both of us have got mummies that have got lost, haven't they? And he was very happy about that, you know, that he wasn't the only one. Bueno, es un poco eso, ¿no? Mi implicación pasa por ahí. Y después le tomé cariño. Me encariñé. Y además, en este último encuentro, es cuando él puede formular esto de no estar solo. Que hay algo de esta búsqueda a la cual accede y se termina. Se termina esa búsqueda, porque tener un árbol genealógico que ni siquiera piensa... Te digo, no creo que termine, pero... Bueno. Una cosa quería preguntarte, Paulina. No sé si tienes experiencia de, digamos, nietos encontrados en Argentina y cuál ha sido su reacción. ¿Qué comparación establecerías entre tu experiencia con la historia de Jackie
y si tienes alguna experiencia o conocimiento de alguno de estos nietos que son reencontrados o que son, bueno, pues de repente se dan cuenta de que su familia es otra familia que la que creían. Bueno, hay dos líneas. Una es el plan sistemático, donde robaban a los niños con sus madres secuestradas y pariendo en el campo. Sobre todo había una maternidad en Campo de Mayo, que es uno de los del ejército, y otro de la Marina, que es la ESMA. Eso es plan sistemático. Los otros niños que fueron encontrados en procedimientos donde secuestran a sus padres y los niños quedan solos y a veces fueron fraguadas sus partidas de nacimiento por enfermeras en la casa cuna o maternidad, digamos, lugares donde los dejaron varios días, es otra forma. Ahora, como cada uno, otra vez el universal, no hay universales. Hay algunos que la pasaron horrible, espantoso, todos la pasaron muy mal, pero hay algunos que tuvieron un recorrido a partir de descubrir, de aparecer, porque aquí sí, estaban desaparecidos y un día son encontrados y aparecen. Aparecen a veces porque ellos buscan o porque alguno de los adoptivos fallecen, ¿no? Es decir, cada historia es diferente. Y algunos, lo interesante es que a cada momento de las entrevistas van cambiando su testimonio. Por ejemplo, hay una que me encanta que logró hacer una trayectoria interesantísima, que es Victoria Montenegro, el arma con la que habían matado a su madre estaba en la cómoda, no sé cómo se dice acá, cómoda, sí, cómoda, sí. La cómoda del secuestrador, del apropiador. Y ella se negaba a hacer el análisis de ADN hasta que él le dijo, negrita, hacelo. Y entonces ella lo hace. Y hoy, que es abuela, ella misma es abuela, escribió un libro sobre, es una trayectoria impresionante, y bueno, y cada uno ha hecho lo que pudo con eso, con muchísima violencia tremenda, realmente es muy doloroso, pero hay si buscan en Abuelas, la página de Abuelas, van a ver algunos, y Canal Encuentro, que también tiene entrevistas. Acá, en cada época, por ejemplo, ella, cuando la vi por primera vez, digo, no, hablo de ella porque lo hace público, nunca pasó por mi consultorio. Lo dicen en una entrevista pública. Yo sabía lo que tenía que decir, pero no lo sentía. Esa fue la primera época, y luego va transformándose, y hoy es una... bueno, participa todo el tiempo, además, bueno, es diputada, trabaja en salud, es una tipa con mucha fuerza. Tiene 3 hijos, se fue muy tempranamente, a los 16 años se casó, y ahí se fue de la casa del apropiador, y bueno, y así fue como... Y el compañero, que la conoció antes de saber, porque hay muchos que cuando saben que, o sea, salen, aparecen, tienen que cambiar los nombres de los hijos, o sea, de todos los que, no, una cosa es aparecer a los 15 y otra cosa es aparecer a los 40. Entonces, bueno, hay todos juicios de filiación, bueno, es toda una historia que también es un tema, cómo interviene la justicia en esto, pero eso es todo otro capítulo que estoy tratando de entender bien, pero acaba de salir un libro hace pocos días de Marta Quintana, que trabaja el discurso de Abuelas, que se llama Derivas de la Sangre. Ese es un libro para sí. También está la última película documental, Las Abuelas, que no sé si fue estrenado en Argentina, pero aquí
en Madrid se estrenó y estuvieron y se combinó, fue muy interesante porque se planteó todo el problema de los 30.000 desaparecidos con una mujer que iba diciendo mi hijo me lo robaron, o sea, fue impactante, ¿no? Entonces, digamos que estamos en tema que seguimos transitando, ¿no? Y transitando, pero yo lo que veía en esta complejidad, también cómo instituciones pueden avalar estas parentalidades, ¿no? No sé qué pensaba Ana Freud en ese momento, pero sí que estos niños se les pensaba un proyecto, van a ser adoptados, digo, por la vida, ¿no? Y lo otro, bueno, que podríamos ver las inseguridades, lo que fuere, pero estaba pensando también en estas madres, abuelas que esperan y que es un trabajo magnífico, porque realmente es increíble que aunque no hayan aparecido, como todos los años llevan un recuerdo y hay una presencia. Cuando tú decías, es esto, la complejidad, esperar y la complejidad de las pertenencias, ¿no? Esto es un temazo. Ah, sí, Sofía, por favor, ¿quieres decir algo? A ver, ya breve, que nos estamos quedando sin tiempo. Dejo la reflexión, me voy a la pregunta. Hemos hablado ni he hablado de la reacción con el humor y ante toda la situación. ¿No me escucháis ahora tampoco? Sí, ah, vale, mira que sí. Vale. Mi pregunta, Paulina, es, en algún momento tú haces referencia a que Jack, yo he entendido, te manda un escrito de descubrir la tumba de su abuela, o hay algo de la escritura de haber encontrado estos, ¿no?, pequeños momentos de su historia, de su recuerdo. Se han nombrado a Primo Levi, tenemos a Semprún y grandes escritores después en situaciones. Sí, yo para entender esto me metí en el tema de la Shoah, del Holocausto, de cómo se lo llama el Hurban en Yiddish, pero también otros genocidios. El tema es que, bueno, hubo una época en que se puso en auge Agamben, Primo Levi, Semprún, bueno, todos ellos los fui leyendo. Ahora, Jack en particular tiene un Lost Waiting to be Found, lo subió a internet en una página de la BBC, sí, la BBC también, es de la Segunda Guerra. Él escribe a ver, esto sí se les quería contar, porque esto es algo extraordinario, y cierro con esto, yo ya no tengo más tiempo. Hay una Weiner Library, la biblioteca más importante del Holocausto está en Londres. Esto sí me enteré hace poquísimo, y a ver si lo puedo encontrar rápido, que me había olvidado de decírselo. Y es que la burocracia, muchas veces, ¿qué hace? Esta conspiración de silencio de la que hablaba Jack, ¿no? Cierra los registros. Ahora hay toda una cosa del archivo, que el archivo tiene mucho para hacer, pero hay que son lugares de conservación, pero que a veces permanecen inaccesibles a los propios. Entonces, esperen que quiero ver si tengo acá está. Bajo el número 1070, en la Weiner Library de Londres, la mayor biblioteca sobre el Holocausto, permanecen cerrados los archivos sobre estos niños y esta historia hasta el año 2046. Entonces, bueno, él cree que puede ser que los hayan cerrado para protegerlos. No sé de qué, quiénes se protegen de qué, a quiénes protegen, qué quieren proteger, si protegen, qué sé yo, no sé. La verdad que me excede mi comprensión. Foucault habló sobre la cuestión del archivo y de lo que se hace con el archivo, ¿no? Así que bueno, eso es todo para mí.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener que ir cerrando. A todos los presentes online y presentes aquí. A ti, Paulina, porque es es una investigación, es un placer, es un relato que nos va a seguir motivando, y digo que nos motiva porque estamos trabajando en ello y estamos en un momento muy, muy especial para, digamos, para en este momento tan bélico en todo sentido podamos seguir trabajando. Bueno, ¿tú quieres decir algo? Bueno, estos diálogos les digo que han sido grabados y se colgarán en nuestra web, en la web del Fórum, y por lo tanto les planteo que digamos que este Fórum, ya sabemos que es una asociación sin fines de lucro y estamos en esta tarea que invitamos a todos que quieran participar, unirse y nos pregunten acerca de este trabajo que estamos haciendo. Y bueno, seguiremos también en contacto contigo, Paulina, y así animando a que podamos contactar que la próxima vez con estas realidades o con cualquier realidad, que hubo también una mención en Uruguay que se planteó. Y bueno, sobre todo los invitamos a la próximo diálogo del Fórum, que va a ser en pero no va a ser online, porque lo que vamos a trabajar es sobre el reto de la transexualidad en estos momentos. Los invitamos, bueno, no vamos a poder invitar, pero si estáis de paso por Madrid, sabéis que acá vais a tener un espacio y que en todo caso vamos a escribir sobre ello o vamos a mandar sobre esa producción, y que va a ser el día miércoles 19 de abril. Luego tendremos otro diálogo para hacer el cierre del año. Aquí ya sabéis que en junio se termina con la presentación de un libro de una compañera nuestra del Fórum, que también en ese vamos a tratar que sea online e invitarlos. Y posteriormente, en septiembre, abriremos las puertas con otro diálogo, y ahí vendrá una colega argentina, Gisela Unto English, que va a participar, y vamos a participar en una jornada de aquí más amplia. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Felicitaciones, Paulina. Gracias. Abrazo a todas. Gracias. Igualmente. Enhorabuena a todos.